Muy buenas noches, bienvenidos a su curso Power BI de cero a este experto. Haciendo un pequeño resumen de la última clase que se compartió en el Drive, que fue la sesión anterior. Acá tenemos entonces ya completo el dashboard del portafolio del proyecto que utilizamos de ejemplo, cosa que ya hoy vamos a utilizar otro ejemplo distinto y vamos a complementar con algunas características o algunos elementos que podemos tomar en consideración para nuestro dashboard. En la sesión anterior, yo he utilizado, de hecho, en los objetos nativos de Power BI no está una carta de GAN. Yo, en ante la última clase, utilizamos entonces la opción de buscar un objeto externo, obtener más objetos visuales, y la primera carta de GAN que me conseguí en mi navegador del store de Power BI fue una carta de GAN de Microsoft. Quizás era un poco engorrosa, pero sin embargo, posterior a eso, ese GAN, yo en el buscador coloqué GAN y aquí me muestran varias marcas que ofrecen objetos para mostrar en una línea temporal un grupo de actividades que tengan una fecha de inicio y fin. Yo inicialmente utilicé esta de GAN, que era certificada por la gente de Microsoft. Fíjense que aquí tenemos una tilde indicando que es certificado, pero era un GAN un poco engorroso. Sin embargo, la segunda vez borré ese y agregué este GAN, ¿ok? Que también es certificado por la gente de Microsoft. Aquí tenemos entonces la tilde, que es certificado, y este de la gente Mac LLC. Entonces, lo que hice fue que este GAN yo lo descargué al lienzo para utilizarlo, para ilustrar los datos que tenía o que tengo en el portafolio. Les comentaba que esta es la primera opción, fíjense, agregar, y él te permite agregar entonces ese dashboard o ese objeto a tu dashboard. También tenemos la posibilidad de abrir, porque él me permite descargar muestras. Fíjense que no me permite descargar el objeto, pero sí muestra, o sea, un archivo PBIX donde con una data de ejemplo me muestra los diferentes usos de este objeto. Y esto lo podemos aplicar también para otros objetos que consigamos en este store, en el Upper Source, de objetos, por ejemplo, complementarios de Power BI. Y con este le dije agregar y él me lo agregó, me agregó este objeto, lo agregó en el lienzo, ¿ok? Y acá lo tenemos. Aquí tenemos entonces el objeto diferente que sería este de acá. Ahora, si yo no tengo una cuenta de Microsoft, una cuenta Office 365 educativa, como en este caso que estoy logueado y me permite descargar ese objeto, yo les comentaba que había una segunda opción. Yo en la carpeta del curso subí un grupo de objetos, o sea, en esa oportunidad dejaba descargar el archivo nativo del objeto. Entonces, si yo quiero buscar, por ejemplo, ese GAN, marcaría entonces los tres punticos, ¿verdad? De nuevamente de acceder a objetos, pero en vez de indicarle que quiero obtener un objeto visual en línea, le digo importar un objeto visual de un archivo. Entonces, ¿qué? Ustedes pueden descargar la carpeta que yo les comenté, donde están una serie de objetos y buscar entonces, de hecho, están esos dos GAN, están entre los objetos que descargué, están esos dos GAN. Aquí están, fíjense, está este char, por ejemplo, que es una gráfica torta de la gente de Accent, está una gráfica de burbuja, y están también los GAN. Fíjate, este es el GAN de Microsoft, y este es el GAN que yo utilicé por segunda vez. Aquí está, fíjense, GAN de la gente de Mac. Aquí tenemos entonces el GAN. Igualmente, por ejemplo, aquí está un mapa adicional para crear histogramas, varios ejemplos de histogramas. Acá tengo un medidor en forma de un tacómetro, el GAN, por ejemplo, de la gente de Microsoft. Y acá fíjense que hay no solamente eso, sino que hay una serie de objetos, histogramas horizontales, KPI, multitarjeta, tacómetros. Entonces, ahí en esa oportunidad yo se podía descargar el archivo. De hecho, también tiene su extensión del objeto, pero si yo lo selecciono, por ejemplo, voy a seleccionar uno aleatoriamente, por ejemplo, KPI, abrir, aún no teniendo la cuenta
de Microsoft, si tengo el repositorio, fíjense que me indica importación correcta. Y acá tengo entonces el objeto que descargué. Se llama Ultimate KPI Card. Versión gratuita 4.8, 4.6. O sea que con este yo entonces yo puedo crear un objeto nuevo. ¿Qué pasó? Que yo lo que hice fue que descargué entonces el GAN alternativo, que es el agente de Mac, y le di los elementos que se requerían. Por ejemplo, fíjense que acá yo coloqué el nombre, los proyectos los coloqué en categoría y el inicio y fin. Posterior a eso, lo que hice fue que le dimos la configuración en dar formato al objeto visual y él trae sus propias propiedades. Por ejemplo, cuáles son los valores de este objeto. En el objeto visual, entonces, el tamaño de las columnas, pero este es un poco más interactivo, por ejemplo, que el que utilicé de Microsoft, porque acá fíjense que ya él tiene el ancho suficiente para mostrar el nombre completo de los proyectos. De hecho, tiene la opción de contraer y mostrar solamente el GAN y puedo expandir y también entonces mostrar la descripción de cada proyecto junto con la carta de GAN. Y en la propiedad de los objetos visuales podemos también inclusive escoger cuál va a ser en este caso la escala, cuál va a ser la escala, pero entonces el formato de la barra, qué colores va a tener. Entonces, fíjense que aquí todos los proyectos tienen los mismos colores, pero yo pudiese escoger colores diferentes para cada proyecto o resaltar un proyecto con otro color. Entonces, esto simplemente era un resumen un poco de lo que se hizo en la clase anterior, que ustedes tienen también en la carpeta, que pueden descargar. Y el otro elemento que usamos es el elemento KPI, que es este que tenemos acá. El KPI lo que hace es que compara un valor con respecto a una meta. ¿Cómo lo aplicamos en el proyecto? En el proyecto, por ejemplo, lo estamos aplicando sobre el trabajo realizado, o sea, el trabajo real, todo lo que se ha hecho, versus el total que se tenía que hacer de los proyectos. El total, entonces, fíjense que lo que hace es que te muestra una tarjeta con el valor real, o sea, con el valor que tú vas a comparar, pero debemos tener un valor de referencia, porque cuando nosotros vamos a ese objeto visual, y vamos a ver lo que me pide el valor a comparar. En este caso yo tengo por ejemplo, esto se hizo en base al costo. Ok, por ejemplo, lo que yo gasté versus el acumulado total de lo que se iba a gastar. Simplemente es tomar la suma de lo real, o sea, lo que se gastó versus el costo total de todos los proyectos. ¿Qué información me muestra? Fíjense, me muestra cómo fue la tendencia, porque tenemos que indicarle un eje de las X que se llama eje de tendencia. Y el valor en ese eje de tendencia es el valor que yo voy a comparar con respecto al total. Me dice que, mira, lo ejecutado fue de 7,78 millones con respecto a un total a ejecutar de 43 millones. De hecho, lo tenemos en la tabla en la parte superior, 43 millones, de los cuales se han ejecutado 7,78 millones. ¿Ok? Lo que significa que falta todavía por ejecutar un 81,93% para llegar a la meta. Esto es lo que muestra este objeto. ¿Cuál es este objeto en nuestros objetos nativos de Power BI? El llamado KPI. Hoy vamos a hacer también un ejemplo de KPI, pero vamos a usar una técnica que utilizan para que sea más llamativo. ¿Ok? Entonces quería comentarles el objeto adicional que fue el KPI. Usamos un GAN que ustedes pueden también reutilizar porque tienen acceso a la carpeta donde está el repositorio de objetos, ¿ok? De Power BI, el repositorio de objetos, que puede entonces simplemente indicarle que lo busque en un archivo en vez de buscarlo en línea. Y eso les permite que si no tienen una cuenta, por ejemplo, no tienen una cuenta 365 de Office, puedan tener también acceso a esos objetos adicionales. Con respecto a la tabla donde está unos datos presupuestarios con respecto a una serie temporal de los proyectos, acá
Y de hecho, fíjense que aquí todo es interactivo. Si yo marco una línea también de la tabla, eso permite filtrar los demás elementos. Aquí estoy filtrando agosto del 2011 y automáticamente todos los indicadores se actualizan. Y entonces hay que estar pendiente porque cada objeto tiene una actividad o es un objeto interactivo y tiene vida. Entonces, acá lo que faltaba era el formato de la columna, el formato condicional de la columna variación. En la columna variación, yo necesitaba que los valores de aquellos periodos de tiempo donde se incrementó el costo con respecto a lo planeado apareciese con un rombo, por ejemplo, en rojo. Y aquellos casos donde más bien hubo ahorros en el costo de lo presupuestado, que apareciera una flecha hacia abajo, indicando que hay, por ejemplo, una disminución del costo gastado con respecto al real. ¿En qué? En este periodo de tiempo. Para lograrlo, marcamos la tabla y nos vamos a dar formato al objeto visual. ¿Y dónde nos vamos a enfocar? En todas las propiedades que tenemos de ese objeto visual, específicamente en las propiedades del objeto, no en la general, sino en las propiedades de los valores del objeto. Bajamos y vamos a buscar la propiedad que tiene que ver con los elementos de celda. Elementos de celda. Entonces, en los elementos de celda yo puedo escoger la columna y el tipo de formato que quiero agregarle a esa columna en particular. Entonces, en elementos de celda, lo primero es escoger el nombre de la columna, en este caso es la columna variación, aplicar configuración o formato condicional a. Y entonces acá yo voy a marcar es la columna variación, que es la que yo quiero que tenga ese conjunto de iconos. Y por ejemplo aquí voy a marcar columna variación. Y luego fíjense que tengo un listado de todos los elementos que puede, o los tipos de formatos que se pueden aplicar. Colores de fondo, que cambia el color de fondo basado en un valor, o que cambie el color de la letra, o que coloque una barra de datos, o que coloque un hipervínculo, o que cree un conjunto de iconos. Específicamente, fíjense que para esta columna está encendida la propiedad de formato condicional conjunto de iconos. Esto también está en Excel, o sea que es equivalente a lo que se hace en Excel. Entonces, para editar el comportamiento y aparición de esos iconos, nos vamos entonces al botón FX. Esto nos va a abrir un editor donde nosotros vamos a configurar una serie de elementos. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo voy a aplicarle a los valores basados en la suma que tiene la variación de los proyectos, de acuerdo a la suma, el resultado de la suma, acá voy a colocar cuáles van a ser esos objetos que van a aparecer. De hecho, yo puedo agregar todas las reglas que necesite. Fíjense que tengo la opción de agregar nueva regla. La primera regla era que si el valor de la celda era mayor o igual a menos, yo coloqué por ejemplo menos 100 millones, o sea, tomando en cuenta que si él se consigue un valor de variación de menos 100 millones o menores que cero, entonces que colocara el rombo. De hecho, en la lista desplegable yo puedo escoger el icono. Por ejemplo, no quiero el rombo, sino que quiero un círculo rojo, puedo cambiarlo. La segunda regla que se estableció era que si el valor era mayor que cero, significaba de que hubo una disminución, porque esa es la lógica que utiliza, por ejemplo, Primavera para indicar las variaciones. Cuando es negativa, significa que el proyecto aumentó en el costo, y cuando es positiva, hubo un ahorro. Entonces, si el valor es mayor que cero, y menor o igual que le coloco un valor alto, porque necesariamente me tiene que colocar un rango de valores. Si el valor es mayor a cero, significa que hubo ahorro. Y si es menor o igual a, le coloqué, por ejemplo, le coloqué un valor muy alto para que él pudiese buscar en un rango positivo, le coloqué 100 millones, entonces este sería el icono que va a aparecer, que también yo puedo cambiar en cualquier momento. Por ejemplo, si el icono aparece de esta manera, puedo colocar una tilde, indicar, bueno, aquí vamos bien porque tenemos ahorro. O acá tenemos variaciones que hizo que el proyecto aumentara de costo y por eso hay una alerta. Y si tengo otro icono que colocar, simplemente pudiese agregar una nueva regla estableciendo los parámetros en cuanto al valor a evaluar de la columna variación. Ahora le digo aceptar y observen que de hecho
Yo cambié el conjunto de iconos y vean en la tabla que ahora aparece un círculo en rojo para los proyectos o los periodos de tiempo donde se incrementaron los costos y una tilde verde para los periodos de tiempo donde el valor se redujo o hubo reducción de costos. Esto fue con respecto a esta tabla que quedó pendiente el formato condicional de esta columna. De hecho, el de la degradación de celda ya lo habíamos hecho y el de la barra de datos también lo habíamos hecho. Entonces, este es un resumen de este proyecto donde tomamos los datos de un portafolio, creamos, inclusive en las clases anteriores, creamos un valor acumulado de esta manera que tuviésemos una curva S. Aquí tenemos la curva S del portafolio, y eso se puede limitar, por ejemplo, a un proyecto en particular, porque en nuestro ejercicio tenemos la posibilidad de filtrar un proyecto o podemos filtrar todo el portafolio. Y yo pudiese también tener una gráfica donde pueda ver la curva S solamente de un proyecto, utilizando una gráfica de línea y el campo acumulado que nosotros calculamos. Solamente que aquí lo estamos haciendo para un periodo de tiempo para todos los proyectos. Acá tenemos entonces el mapa también, que es un mapa de los objetos nativos de Power BI. No usamos ningún mapa externo, usamos nuestro mapa. Y las tablas, por ejemplo, hasta ahora, esto está filtrado por los proyectos de tecnología. Si lo desmarco, tenemos nuevamente todo el portafolio completo de proyectos, actualizándose cada uno de los indicadores. Este archivo lo voy a compartir también en la parte de los ejercicios y este archivo tiene el nombre de dashboard del portafolio del proyecto. Se lo voy a subir junto con la clase del día de hoy. ¿Okay? O sea que tenemos entonces el resultado de las tres clases grabadas en dashboard del portafolio del proyecto. Ahora, yo voy a cerrar este ejercicio grabando los cambios para compartir el archivo PBIX y voy a abrir un libro Excel para comentarles qué vamos a hacer entonces en el ejercicio que tengo planteado para ilustrar un conjunto de tics que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces voy a abrir ahora Excel, voy a compartir la pantalla del escritorio y voy a abrir Excel y vamos a ver un momento el archivo que vamos a utilizar. Vamos a usar un archivo que se llama facturación, y acá lo tengo. Y voy a comentar un poco acerca del dashboard que nosotros vamos a crear esta noche, donde vamos a ver algunas cosas que podemos aprovechar para poder ilustrar en forma un poco más creativa los indicadores que vamos a crear en nuestro dashboard. Entonces, vamos a ver un momento que cargue la data. Acá tenemos entonces el archivo utilizar. El archivo de Excel, que va a ser el repositorio que va a contener toda la data, va a ser un archivo que se llama facturación, que también lo van a conseguir en la carpeta de ejercicio. Ese libro de Excel consta de dos hojas de cálculo, una que se llama control de pedidos y una que se llama países. Y ya vamos a ver qué trae esa hoja de país y para qué la vamos a utilizar. En la tabla de control de pedidos tenemos algunas informaciones. Por ejemplo, acá los pedidos son por país. Tenemos algunos valores como el total facturado, la comisión de los vendedores, los impuestos retenidos, el neto pagado por los clientes. Y tenemos una columna donde aparecía el objetivo, cuál era la meta de la venta y la meta de la venta para cada uno de los casos. Solamente para ilustrar algunos indicadores como les comentaba. Entonces tenemos lo real, que sería lo vendido, tenemos lo real, que sería lo vendido, y tenemos la meta que tenemos planteada de venta. Y con esto nos va a permitir a nosotros hacer comparaciones. Bueno, ¿cómo estuve con respecto a la meta? Con algunos indicadores gráficos que vamos a estar revisando. ¿Ok? Tenemos clasificado por categoría, por nombre de producto, por cliente, por país, por nombre de producto, por el vendedor. Pero aparte de eso, fíjese que, y de eso es importante el comentarle de la columna país. Tenemos los países donde tenemos los clientes. Yo o nosotros necesitamos crear un dashboard que sea un poco más llamativo y donde los países no sea solamente una tablita como la que utilizamos en el dashboard anterior, donde en la lista de la tabla apareciera el nombre del país
o el nombre del proyecto o el nombre del área del proyecto. Aquí queremos incluir, como se refieren a ventas por países, quiero que cuando yo me refiera a un país en particular, en vez de colocar la tabla, por ejemplo, el nombre, aparezca una bandera. La bandera de México, la bandera de Chile, Venezuela, tenemos Perú, tenemos Puerto Rico, Argentina, Brasil, Colombia. Entonces, la idea es que estos países donde tenemos ventas aparezcan representados en nuestro dashboard con sus banderas. Para eso yo creé una hoja o tenemos una hoja que se llama países, que es la segunda hoja de cálculo que tenemos en este libro. En países, fíjense que tengo dos elementos para que pueda funcionar. Una columna trae el nombre de los países y en otra columna está la dirección en Excel donde están las imágenes. Obviamente porque lo estoy tomando de internet, pero si fuese una dirección local, aquí tengo que colocar entonces la dirección local donde está grabada la carpeta con las imágenes de precisamente esa bandera. ¿De dónde tomé las banderas? Por ejemplo, yo utilicé para esas direcciones, voy a mostrar un momento una página, y yo busqué una página que se llama Banderas del Mundo. Banderas del Mundo. La dirección es banderas, y voy a buscar acá, aquí está, banderasdelmundo.es. Banderas-mundo.es. Y aquí aparecen las banderas del mundo, las podemos ver, aquí tenemos la posibilidad de verlas por poblado, organizadas o la podemos ver también por continente. Y lo que hice fue, ejemplo, si yo necesitaba la bandera de, por ejemplo, necesitaba, vamos a buscar acá una de las que usamos, necesitaba la bandera de Colombia. Un clic en la bandera de Colombia, el me muestra una versión un poco más grande de la bandera, botón derecho del mouse y marqué la opción copiar vínculo de la imagen. No copiar la imagen, sino el vínculo, la dirección URL que lleva a la imagen en internet. Entonces, esa dirección o ese vínculo lo coloqué en una celda de la columna que se llama imagen. Entonces, es la dirección en internet donde están las imágenes de la bandera de estos países. Ese procedimiento de Colombia lo repetí para todos los países. De hecho, en este ejercicio ni siquiera coloqué todas las banderas, fíjense que las tomé de una página que se llama proyectoviajero.com. Una las tomé de Wikimedia, o sea, simplemente es indicar la dirección URL de donde está la imagen que vamos a utilizar. Entonces, este cuadro lo convertí en una tabla. Sabemos convertir un cuadro de Excel o un rango de celdas en una tabla. Lo seleccionamos, nos vamos al menú contextual insertar y en insertar nosotros vamos entonces a buscar simplemente decirle que queremos insertar una tabla y le damos un nombre. ¿Qué nombre le di a esta tabla? Esta tabla yo le di el nombre de banderas. Asimismo, la tabla anterior, control de pedido, yo le di un nombre que es ventas. Es el nombre de la tabla dentro del libro. De hecho, esta tabla va desde la fila 1 hasta la fila 28.281, donde hay ventas en varios países, en varios meses, en varios meses de esos años. También, entonces, hay suficiente información para poder entonces analizar los datos. Así como pudieron ser 26.000 filas, pudieron ser 1.000.000 de filas. ¿Ok? Y también las analizaría sin problema. Entonces, este archivo va a ser el repositorio de datos para conectarnos con Power BI. Entonces, este archivo, como les comentaba, lo pueden descargar también desde la página del curso en la sección carpeta de ejercicio. Ahora estoy cargando nuevamente un archivo nuevo de Power BI para conectarme con este libro. Recuerden que el libro tiene dos tablas, banderas y ventas. Y tiene dos hojas de cálculo que son control de pedido y países, que son cosas distintas. Ahora voy a cerrar mi archivo Excel. Ya como vimos entonces la estructura, de hecho si hubo algún tipo de cambio lo voy a guardar para que tengamos nuestra tabla actualizada. Y acá tenemos entonces un documento nuevo en Power BI. Ahora
Voy a cerrar mi ventana de bienvenida y acá automáticamente recuerden que él crea un documento nuevo sin nombre, sin título, Power BI Desktop. ¿Ok? Y en este dashboard lo primero que vamos a hacer es conectarnos con la fuente. O sea, con este caso la fuente que hemos utilizado en nuestro curso han sido precisamente archivos de Excel, que es la fuente más común para conectarnos, para obtener esa información. Acá tenemos entonces el archivo de Excel. Ahora, me detengo un momento acá porque yo les comentaba que es la fuente más común de los que usan los usuarios finales para crear sus dashboards. Sin embargo, recuerden que este programa inicialmente se utilizó como la herramienta visual para analizar volúmenes de datos de servidores de base de datos como SQL Server. ¿Ok? Y por ejemplo, hay otras fuentes de datos diversas y yo les voy a dejar, por eso les pedí en el grupo que colocaran su nombre y su correo para crearles un usuario para que accedan a un curso adicional que se llama Reportabilidad con Power BI, donde ustedes en un alrededor de 12 horas de clase van a ver cómo conectarse, por ejemplo, a una base de datos de Primavera, a la data de un archivo XR de Primavera, a los datos de Microsoft Project. Entonces, dado que es tan extenso las herramientas o las conexiones, porque las herramientas, fíjense que tiene ciertos límites en cuanto a lo que yo puedo hacer en forma gratuita, pero lo que yo quería ampliar o que quiero ampliar en ese curso asincrónico a distancia es precisamente las posibilidades de fuente de datos donde podemos conectarnos. Entonces, ese curso le va a poder servir a ustedes como referencia o tutorial o guía para que ustedes puedan probar entonces con otra fuente distinta, como un archivo tipo texto, que es el archivo de un proyecto de Primavera o una base de datos, y aplicar todo lo que es el modelo relacional. ¿Ok? Entonces, volviendo al tema de esta clase con respecto a este archivo nuevo que no le hemos dado nombre, vamos entonces a conectarnos con la fuente de los datos que tenemos en Excel. Yo lo tengo grabado en el escritorio y voy a buscar entonces en el escritorio, voy a buscar el archivo, voy a buscar acá el archivo, se llama facturación. Como aquí tenemos facturación, lo selecciono, inmediatamente Power BI se va a conectar con el archivo y va a abrir el navegador que te va a mostrar todo lo que consigue dentro de ese libro. Acá tenemos el navegador, tal como lo hemos hecho en ocasiones anteriores. Tenemos el nombre del libro y tenemos adicional todo lo que se consiguió dentro del libro, fíjense. Y recuerden que simbolizado por ese recuadro, por ese icono que nos muestra una rejilla con una cinta azul en la parte superior, podemos identificar las tablas que creamos en Excel. Ahí me interesa trabajar con las tablas. ¿Cuántas tablas vamos a utilizar en este ejercicio? Dos. ¿Cómo se llaman? Son las tablas de banderas y las tablas de venta. Entonces voy a marcarlas. Banderas y venta. Son las dos tablas que vamos a utilizar. Acá las tenemos. Ahora, una vez seleccionadas las dos tablas, nos vamos entonces a proceder a cargar esta información. Cargar. Vamos entonces a cargar esta información. Como es un volumen regular de datos, porque son más de 26.000 ventas, va a depender de la cantidad de megas que tenga en la data de Excel para que él las cargue en este archivo de Power BI. De hecho, te lo va indicando. Dice, mira, aquí está en cantidad de megas la información que está cargando. Después que carga la información, aquí te dice, mira, por ejemplo, en la tabla de ventas se cargaron 28.280 filas. Una vez que termina el proceso de carga de la información, vamos a ver entonces en la parte derecha, precisamente en la sección, vamos a ver en la sección campos, las tablas que pudimos importar desde Excel. Recuerden que en el ejercicio anterior nosotros vimos que cuando trabajamos con más de una tabla,
y queremos sincronizarlas. Por ejemplo, en la tabla de ventas están todos los movimientos de venta. Y en la tabla auxiliar banderas está el nombre del país donde se hizo la venta y está la referencia a la bandera o a la dirección de la imagen de la bandera. Entonces nosotros tenemos que sincronizar estas dos tablas. Cuando, por ejemplo, yo me desplace en un registro de la tabla de ventas, él pueda ver en qué país se hizo y pueda detectar la bandera. ¿Okay? Entonces, vamos entonces a crear esa relación o ese modelo relacional entre las dos tablas. ¿Cuál es tabla? La tabla de ventas, que es la tabla de todas las transacciones, y la tabla donde aparecen las banderas. Entonces vamos a crear la relación precisamente entre estas dos tablas. Para eso, recuerden que para ver el modelo relacional nos tenemos que cambiar de vista. Entonces, nos vamos a ir a la vista modelo, que es esta vista que tenemos en la parte lateral izquierda, modelo. Vamos entonces a modelo y vamos a entrar a una parte gráfica donde te muestra las dos tablas con sus campos. Acá tenemos entonces la tabla de ventas y tenemos la tabla de banderas. Power BI se da algunas licencias, como por ejemplo, que creó la relación de una vez. O sea, unió o conectó la tabla de ventas con la tabla de bandera. Pero nuestra pregunta y lo que vamos a verificar es, ¿está la relación correcta? Vamos a ver. Se supone que si yo conozco el país de la venta, puedo saber el país donde está la bandera. Entonces, la columna lógica por la cual se deben relacionar estas dos tablas es precisamente por el campo país. ¿Cómo se llama? Igual en las dos tablas, Power BI partió de ahí para crear esa relación. Entonces, cada vez que yo baje en la tabla de ventas, él va a buscar en la otra tabla el país y la imagen donde se hizo la venta. Entonces, si yo subo y bajo, él siempre se va a conectar con esta tabla. ¿Cómo verificamos si esta relación la hizo de esa manera? En la línea, en esta línea donde aparece la relación, esta línea acá, nos podemos parar en cualquier parte y presionamos doble clic, botón izquierdo del mouse. Observen que va a aparecer una ventana que se llama editar relación. Como ya él creó la relación, lo que vamos a verificar es que sean por esas columnas. Acá tengo la tabla de venta con todas sus columnas. Y acá tengo la tabla de banderas. Entonces yo voy a ver si él hizo la relación con la columna país. ¿Cómo sé que es la tabla país? Porque fíjense que aparece con un fondo de color gris oscuro. O sea, le está relacionando la columna país con la columna país de la tabla banderas que también aparece en gris. ¿Ok? Gris oscuro. Y o sea que sí se hizo la relación en forma correcta. ¿Ok? De hecho, esa relación está activa. Si observan acá, me dice que esta relación está activa. Es una relación varios a uno. O sea que por varias ventas, o sea que por un país pueden haber varias ventas. Entonces, un tipo de relación. Él va a buscar de un país todas las ventas y muestra su bandera. ¿Ok? O sea que está correcta esa relación que se hizo. Ahora le voy a decir aceptar. Y acá tenemos el modelo relacional. Para los que tengan interés en abundar en el tema de conectarse, por ejemplo, a una base de datos como la de Primavera, como ejemplo, y vean en los videos que van a tener acceso, van a ver que, por ejemplo, aquí tenemos solamente dos tablas. En la base de datos de Primavera hay 120 tablas, de las cuales generalmente se utilizan 12 tablas para crear el modelo relacional que te permite crear un dashboard del portafolio, del programa o de un proyecto. Pero la ventaja es que en el curso está el modelo relacional en un archivo PBIX, o sea que no tienen que hacerlo desde cero si no quieren. Y está un ejemplo en una base de datos de Primavera que pueden utilizar para conectarse y ver las tablas, escogerlas y seguir la secuencia de ese curso. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestro modelo relacional, nuestro curso de las ventas. Y ahora vamos a nuestra vista más común, que es donde nosotros vemos lo que vamos haciendo, que es en la vista de informe. Vamos a nuestra vista de informe y acá estamos nuevamente. Entonces observen que en la parte lateral derecha tenemos un elemento muy importante que es la vista de los campos. Acá tenemos entonces todos los campos de ventas y acá tenemos entonces los campos de banderas. ¿Ok? Entonces, el campo de bandera que está compuesto solamente por estos dos campos. Esta es la tabla bandera y esta es la tabla con todos los campos de venta. Y ahora, basado en eso, lo que tenemos que hacer es
y escogiendo los elementos que van a ir representándose en mi dashboard. Me piden que ese dashboard sea interactivo. Me dicen, mire, yo necesito que en la parte superior aparezcan las banderas de los países y que el usuario tenga la posibilidad de escoger un país, pero no con un texto, con un botón como lo hicimos en los casos anteriores, sino con un elemento gráfico, o sea, con la imagen de la bandera. Quiero ver las ventas de Perú, escojo entonces la bandera de Perú y basado en ese botón que está ilustrado con una bandera, puede haber entonces los demás elementos del dashboard. Ok, si yo quiero utilizar la tabla de banderas, quiero utilizarla para crear la segmentación de datos, tenemos y no se le olvide hacer el siguiente ajuste. Fíjense, vamos a ajustar y vamos a indicarle a Power BI que esta columna país tiene la URL de la imagen. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Vámonos un momento a la vista de datos. O sea, vamos a activar un momento la vista de datos para que podamos entonces darle esa referencia a Power BI. Entonces nos colocamos acá en la vista de datos. Nos colocamos en la vista de datos, la vista tabular. Y no se olviden de escoger la tabla que quieren visualizar, que va a ser la tabla de banderas. Acá la tenemos. Fíjense que yo les seleccioné y aquí están los elementos que están en la tabla bandera. Entonces, fíjense que en una columna está el país y en otra columna está la URL de la imagen. No te está mostrando la imagen, te está mostrando la URL de la imagen. O sea, la dirección donde él puede conseguir la imagen. Recuerden que esta URL, entonces, pero Power BI no lo sabe. Entonces vamos a indicarle que use la imagen en vez de la URL. ¿Cómo lo hacemos? Paso número 1. Nos colocamos en la columna imagen y marcamos el encabezado de la columna para seleccionarla. Luego, inmediatamente nos vamos a ir a herramientas de columnas, que es la que está marcada por defecto. Y acá en donde dice categoría de datos, vamos a desplegar las opciones y vamos a escoger la opción dirección URL de la imagen. Es la opción que van a escoger. O sea que la categoría de datos de esta columna es una dirección URL de una imagen. Aquí está, fíjense, dirección URL de la imagen. De esta manera le estamos informando a Power BI que cuando yo haga referencia al campo imagen no me muestre este contenido, me muestre la dirección URL de la imagen. Ok, ya ajustamos lo único que necesitamos finalmente para comenzar a trabajar. Ok, para mostrar las banderas en el segmento de datos. Ahora, nuevamente nos vamos a nuestra vista de informe. Nuestra vista de informe. Y observen que en este ejercicio, de hecho, tuvimos necesariamente que utilizar las tres vistas. La relación entre las tablas, la configuración de la columna de la bandera y ahora estamos trabajando con el informe. Fíjense que a lo largo del curso hemos utilizado muchas de las herramientas que trae Power BI, siendo las esenciales para poder hacer ciertas operaciones, las vistas que les comenté, relaciones, tablas y la que permita ver lo que estoy haciendo, que es la vista de informe. Ahora estamos en la vista de informe y comencemos y vamos entonces a crear esa botonera. Esa botonera ya hemos visto que tenemos reservada la parte superior. Entonces vamos a crear un objeto visual para crear esa botonera con las banderas y vamos a escoger un segmentador de datos. Segmentación de datos. Acá tenemos entonces el objeto. Lo voy a ajustar al espacio que tengo reservado dentro del lienzo para que se muestre esa botonera, que es esta parte de acá. Aquí lo coloqué en forma vertical en la parte superior. Primer paso. Segundo paso, vamos a indicar qué elemento se va a mostrar en el segmentador en la sección campo. ¿Cuál elemento? Ya sabemos que es la imagen de la bandera, o sea, la URL de la imagen. Entonces vamos a colocar imagen, lo vamos a arrastrar hacia campo. Paso número 1. Cuando se actualice el objeto, vamos a ver que aquí están apareciendo las banderas, pero aparecen en forma vertical. De aquí en adelante, todo se basa en los ajustes que le hagamos al objeto, cómo quiero que la persona lo vea, cómo quiero que actúe. Y recuerden que todas las propiedades del comportamiento de ese objeto lo vamos a colocar en dar formato a el objeto visual.
dar formato al objeto visual. Aquí está. Primero, esa lista se crea vertical. Fíjense que se crea vertical. Vamos a mostrarle aquí un momento. Fíjense cómo se mostraría para escoger la persona el país por medio de una bandera. Aquí están las banderas y la persona puede escoger entonces el país con una casilla de verificación. Pero yo no lo quiero así, yo lo quiero horizontal, como botones. Entonces, en dar formato objeto visual, en las propiedades del objeto visual y el contenido que se muestra dentro, vamos a buscar entonces la propiedad configuración de la segmentación. Y fíjense que la orientación está vertical, precisamente está vertical en este momento. Los botones aparecen en forma vertical. Yo quiero que sean horizontales. Entonces cambiamos la propiedad de orientación a horizontal. Ok, ahora fíjense que se presiona la casilla de verificación y ahora redimensiono el ancho y el alto de la botonera y acá tenemos ahora nuestras banderas que son botones. Y ahora, por ejemplo, para quitar este paso que dice imagen aquí arriba, este texto para ajustar más el objeto de la botonera, vamos entonces a quitar la propiedad encabezado de segmento. Desaparece este texto y fíjense que se contrae y le permite inclusive ahorrar espacio. Lo mínimo sería esto para mostrar los botones. ¿Qué otra cosa en general? Si yo creo que, fíjense, aquí están ya los botones. Aquí están los botones. Fíjense que cada uno tiene acción. Si yo presiono Venezuela, se enciende. En este caso aparece con un fondo en negro. Si coloco Brasil, aparecería con un fondo en negro. Y si coloco Argentina, aparece con un fondo también en negro. O sea, aquí tenemos entonces la botonera que permite entonces escoger nuestro, nuestras ventas eh, por país. Imagínense que también pudiésemos representar esto por una categoría de producto o por un tipo de personal o por una categoría de proyecto y la tengamos representado con una imagen. Y que la persona puede escoger entonces, ajá, bueno, yo quiero ver solamente los costos de mano de obra y que aparezca solamente la silueta de una persona. O quiero ver los costos de equipos y vea una máquina. O los costos de materiales y vea yo, por ejemplo, un ladrillo. O en la parte de recursos humanos, si quiero ver la nómina de contratado o la nómina de personal administrativo, entonces uno con un casco, otro con una corbata y pudiésemos hacer clasificaciones o segmentos de datos basados en botones. Acá tenemos entonces los países y vamos a ilustrarlo, vamos a ver si funciona. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con un mapa. Se supone que hay ventas en todos estos países. Entonces, si yo coloco un mapa y se me ocurre, ¿no? Que de repente lo probemos con que un mapa con las ventas que tenemos acá. Y entonces supone que si yo marco Colombia, solamente va a aparecer Colombia en el mapa. Entonces vamos a probarlo, vamos a agregar entonces un objeto que es un mapa y lo vamos a indicar que este va a ser el área donde se va a ver. Entonces, marco mapa, lo redimensiono para el espacio donde yo quiero que aparezca, que va a ser este de acá. Okay, aquí está el mapa y vamos a indicarle qué elementos quiero ver yo en el mapa. Entonces, la ubicación. ¿Tenemos la ubicación? Sí. ¿Qué es el país? Como mínimo, el nombre del país donde se realizaron esas ventas. Voy a llevar país a ubicación. Y ahora fíjense que el mapa se va a centrar solamente en América. El mapa tiene que centrarse solamente en América. Entonces, vamos a hacer un zoom negativo y ya vamos a ajustar esto para que se vea el país completo. Y acá tenemos entonces los países donde hubo venta. Está marcado Argentina. Voy a desmarcarlo. Se ven todos los países donde hubo venta. Si quiero diferenciar por, quiero diferenciarlo por el volumen de venta, usamos entonces el campo que tenemos del objeto que se llama tamaño. Vamos a buscarlo acá, del mapa. Vamos a buscar el que dice tamaño de la burbuja. Vamos a suponer que yo quiero comparar las ventas por país. Acá tenemos una que se llama total bolívares, una moneda, o sea, al tamaño de la burbuja. Y entonces esa burbuja va a ir creciendo, decreciendo, dependiendo del tamaño de las ventas en ese país. Y ahora, fíjense que voy a quitar el título, por ejemplo, en dar formato al objeto visual de este mapa, voy a generar, voy a apagar el título para que no aparezca el título, lo que está mostrando acá. Aquí tenemos el mapa completo y vamos a ver si el mapa interactúa en este caso con las banderas. Si yo coloco, por ejemplo, acá tenemos Perú.
Observen que la mapa automáticamente se mueve hacia la región de Perú. Fíjense que estamos ubicados ahora en Perú. ¿Ok? Estamos país Perú y te dice, mira, en Perú las ventas fueron de 484 millones. O si yo marco, por ejemplo, Puerto Rico, que lo tenemos acá, perdón, Chile, Puerto Rico está acá. Fíjense que se mueve automáticamente a Puerto Rico, ¿okay? A la isla de Puerto Rico. Y fíjense que aquí tenemos Puerto Rico y dice, mira, las ventas en Puerto Rico fueron de tantos, de, por ejemplo, de esta cantidad. O las ventas en Colombia. Automáticamente el mapa también se segmenta y va a mostrarte Colombia. Dice, mira, aquí tenemos que Colombia y las ventas de Colombia fueron de, te paras en la burbuja, te dice que cuánto fueron las ventas en Colombia. ¿Okay? Y va a depender del valor que colocaste en la burbuja. Y si desmarca, por ejemplo, un país en particular, fíjense que te va a mostrar entonces todos los países donde hubo venta. ¿Ok? Recuerden que, bueno, si yo quiero que la burbuja no tenga ese color, todo se ajusta en dar formato al objeto visual. Entonces vamos a marcar acá, dar formato al objeto visual, burbuja. Fíjense que la burbuja, los colores son azules. Yo puedo decir, mira, pero ese color de la burbuja, yo quiero que sea más llamativo. Por ejemplo, vamos a colocarlo en rojo. Más colores, en rojo. ¿Ok? Entonces fíjense que las burbujas aparecen en rojo. Y yo quiero, por ejemplo, que más el tamaño de la burbuja, que son un poco más grandes. Ahí entonces tenemos las burbujas más grandes. El tamaño va a ser, la burbuja es más grande y podemos ver más claramente. Y fíjense que son elementos que son interactivos. Yo puedo ver rápidamente cuánto fue las ventas en cada país. ¿Ok? Aquí tenemos las ventas por país. Ok, entonces esta es una forma de también hacer una diferenciación en cuanto a otros dashboards que se puedan presentar, porque aquí estamos utilizando un elemento visual y es la idea de los dashboards, representar entonces con iconografía, hacer un storytelling de lo que estamos viendo, y acá lo estamos haciendo entonces con precisamente un, lo estamos haciendo precisamente con una botonera en forma de mapa y aquí tenemos entonces tenemos precisamente dónde están ubicadas las ventas dentro del mapa. Y esta burbuja está basada es precisamente en el monto de las ventas, pero si yo quiero hacerlo con otro elemento, otro campo, yo puedo quitar suma de las ventas y puedo hacerlo, por ejemplo, con las cantidades despachadas. Cantidades va a ser el tamaño de la burbuja. Y ahora la cantidad es la que va a representar las burbujas dentro del mapa. Entonces, si tenemos las cantidades, me dice cuántas cantidades se despacharon por cada país. ¿Ok? Quizás son iguales porque simplemente es un ejemplo donde hay unos registros de ventas por país. Esta es la suma de las cantidades por país. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la representación de esas ventas por país. Ahora, continuando, en la clase anterior vimos, o en esta clase que acaba de terminar con respecto al otro ejemplo, ¿no? Usamos KPI. Usamos KPI y vamos a ver cómo funcionaría el KPI en este caso de este ejercicio. Voy a insertar un objeto KPI. Acá tenemos el objeto y ya van a ver cuál es la idea, ¿no? Recuerden que KPI te va a comparar un valor actual con respecto a una meta. Un valor con respecto a una meta. ¿Ok? Esta es la idea de un KPI. ¿Ok? Y te lo va a representar en una tendencia de tiempo. Entonces, vamos a usar para la serie de tiempo. Para esta tendencia de tiempo, vamos a utilizar la fecha del pedido. Aquí vamos a utilizar un campo de fecha, necesariamente. Tiene que tener una serie de tendencia en fecha. El valor que se va a representar va a ser las ventas reales, las ventas netas contra la suma de la meta de las ventas. Entonces, para eso, vamos a ir colocando los elementos de nuestro KPI. Vamos a irnos a valores y acá vamos a colocar entonces los elementos que deseamos visualizar. ¿Ok? El primer elemento es el valor. El valor es el valor que tú quieres comparar. En este caso, el valor a comparar va a ser las ventas efectivas a la fecha. Entonces vamos a colocar entonces en valor, vamos a buscar el primer campo que van a ser las ventas netas, por ejemplo. El total de las ventas, tenemos total venta, precio ventas y buscamos es el campo ventas neto, va a ser el valor. Y ese valor lo vamos a comparar en un eje de tendencia que va a ser por la fecha del pedido, va a ser el eje de tendencia.
O sea, la fecha, ajá, aquí lo tenemos. Y pero como aquí tenemos ventas por día, esa eje de tendencia, para que la gráfica sea un poco más simplificada, vamos a expandir el eje de tendencia en jerarquía de fecha y vamos a indicarle que lo quiero por año, por ejemplo. Y aquí fueron, te muestra cómo fueron las ventas por año. ¿Okay? Ahora, estas fueron las ventas efectivas. Ahora, ¿cuál era la meta? La meta es el destino. Entonces, ya tenemos entonces el valor a lo que se ha vendido en esta serie de años. Y ahora nosotros vamos a representar es esto, vamos a compararlo contra la meta y qué porcentaje representa. Entonces, acá la meta la tenemos, que es un campo que se llama meta, y lo vamos a llevar a destino. ¿Okay? Y ahora aquí tenemos entonces la gráfica y me dice, mira, aquí esto es un KPI. Entonces, tal como lo ve Power BI. Entonces vamos a hacer un ajuste en dar formato al objeto visual. Vamos a acá, dar formato al objeto visual. Vamos a quitar este título. Vamos a mostrar aquí general. Vamos a apagar el título para que no aparezca esto acá y acá. ¿Cómo lo visualiza la persona? Me dice, mira, esto es las ventas reales. El objetivo de las ventas son 6, o sea, 6 mil millones y hemos vendido 5.840 millones. O sea que para cumplir con la meta tenemos una diferencia de 14,55%. ¿Ok? Y aparece en rojo porque nosotros estamos por debajo de la meta a esta fecha. O sea que a esta fecha, porque lo hace por fecha, a esta fecha, nosotros nos faltó para cumplir la meta un 14,55%. Y por eso aparece en rojo. Y dice, mira, no cumplimos completamente la venta, o sea, la meta de la venta. Entonces aquí tenemos un indicador o un KPI así como lo vimos en el hecho anterior, pero basado en un proyecto. Ok, fíjense que no tiene muchas posibilidades este KPI. Vamos a colocarlo, por ejemplo, por acá. Entonces, este es el KPI que tiene que ver con las ventas. También tenemos las tarjetas para representar información. Así como tenemos un KPI que te muestra en forma gráfica, también tenemos la posibilidad de mostrarlo con una tarjeta. Vamos entonces, una tarjeta es mucho más sencillo. Por ejemplo, aquí tenemos el objeto tarjeta y ya lo hemos hecho en los hechos anteriores. Tarjeta. La tarjeta te muestra un valor dentro de un objeto que puedes colocarle bordes, el color, de fondo. Y acá, por ejemplo, está una tarjeta de estas ventas. Entonces, acá sería entonces, esta tarjeta, vamos a suponer que aquí vamos a representar la cantidad de unidades vendidas. Para la tarjeta igualmente tenemos que indicarle cuál es el valor a representar o el campo a representar. Y aquí el campo a representar va a ser, por ejemplo, la meta de ventas. Va a ir acá. Esta era la meta de ventas. Para personalizar el título, recuerden que nos vamos a la sesión campo, presionamos doble clic y aquí le vamos a colocar el texto que quiero que aparezca para ese indicador, que es meta de ventas. ¿Ok? Entonces, este sería meta de ventas. Y lo estamos representando con una tarjeta. Esa tarjeta, así mismo como una tarjeta, podemos representar muchos otros valores. Y para ajustar, por ejemplo, los tamaños, colores de fondo, nos vamos a dar formato al objeto visual. Vamos entonces a dar formato al objeto visual. Y acá, por ejemplo, el valor del globo me va a representar el tamaño del texto que tengo 45. Yo lo voy a colocar, por ejemplo, en 24, que sea en negrilla. El color del texto, por ejemplo, a mostrarlo, lo voy a colocar en un azul oscuro. Y acá tenemos, por ejemplo, ahora esta tarjeta. Y en general, en los efectos podemos cambiarle, por ejemplo, el color de fondo. Voy a cambiarle, por ejemplo, el color de fondo, que sería la tarjeta. Le puedo colocar cierta transparencia para que no sea tan oscuro. Acá tenemos entonces nuestra tarjeta. Y fíjense, dos formas de representar indicadores entonces en Power BI. Uno sería representándolos con KPI y otro representándolos con tarjeta. Y acá tenemos, por ejemplo, la tarjeta de las ventas. Este sería el KPI de las ventas, que le voy a colocar un borde visual. Entonces, vámonos a dar formato al objeto visual, general, efecto, borde visual. Y lo mismo voy a hacer también con la tarjeta. En dar formato al objeto visual, general, y en efectos voy a colocar el borde visual.
Entonces, estas son formas entonces de representar la información. Acá tenemos entonces una tarjeta, tenemos un KPI y una tarjeta, y podemos entonces utilizar otros elementos para representar la información. Entonces, por ejemplo, acá esos mismos valores del KPI, yo los quiero representar, pero por ejemplo con un medidor. Entonces, voy a aprovechar este espacio acá para colocar un medidor. Entonces, el medidor lo voy a colocar en esta sección de acá, donde voy a poder ver cuánto he logrado, cuánto se logró de las ventas hasta la fecha con respecto a la meta de ventas que tenemos. El medidor, recuerden que este objeto que tenemos acá, este que se llama medidor o tacómetro, perdón, tenía un objeto marcado. Tengo que marcar el lienzo vacío para que no reemplace el objeto que ya existía, que es el mapa. Y ahora sí voy a marcar el medidor, lo voy a llevar a la ubicación donde yo espero que aparezca en el espacio que tengo dentro del lienzo. Y acá tenemos, por ejemplo, ahora el medidor. El medidor también ahora le vamos a colocar cuáles son los valores a mostrar. Entonces, ese medidor le vamos a colocar valores, el valor a comparar con respecto a un valor máximo. Entonces, el valor sería las ventas que tengo hasta ahora, que es el neto vendido, va a ser el valor a comparar. Y lo vamos a comparar con respecto a la meta de venta, que es el valor máximo. Y acá tenemos entonces la comparación de las ventas. Y ahora yo voy a colocarle, voy a eh, darle un borde visual, quitarle el título, me voy a dar formato al objeto visual, dar formato al objeto visual. En general voy a apagar el título para que no aparezcan los cálculos de la parte superior, y aquí tenemos el objeto. Aprovecho y en efecto le coloco un borde visual. Y acá tenemos entonces el medidor, que simplemente fíjense que es el valor de la meta de las ventas, sería el valor de este valor, y acá habría que cambiar el tamaño de la fuente para que se pueda ver. Fíjense, este sería el tamaño ideal para que se vea, por ejemplo, cuánto es lo que se vendió con respecto a la meta. Pero vamos a dejarlo a este tamaño y vamos a colocarlo acá. Y si que los textos podemos cambiarlos y dar formato al objeto visual, el eje del medidor, vamos a buscar aquí etiqueta de datos, valor del globo. Voy a abrir, aquí me dice que vamos a buscar aquí en las etiquetas de objetivo, está en 12, voy a colocarlo por ejemplo en 8. Es cambiar los valores de los objetos para que sean representados más pequeños. ¿Okay? Entonces me faltaría la escala, por ejemplo, de que tengo la meta, y este sería el objetivo. Y bueno, lo simplemente ajustarlo. Porque ya este objeto lo habíamos utilizado antes. Pero continuando, yo lo que quiero mostrarles es, por ejemplo, cómo construimos, hacemos un diseño para personalizar esos KPI. Ok, fíjense los pasos. Vamos a hacerlo y vamos a ver cómo los usuarios, y no son precisamente objetos adicionales de Power BI. Vamos a hacer un ejemplo donde creemos un KPI que mezcle estos elementos, pero en un solo KPI. Entonces, vamos a colocar este mapa más pequeño para que vayamos dejando espacio para lo que vamos a ir haciendo. Y entonces, acá vamos a ir probando, de hecho, qué pasa con los indicadores de esto, pero con respecto a, por ejemplo, con respecto a Chile. Fíjense que todos los indicadores se actualizan. Me dice, mira, las ventas de Chile fueron estas. El objetivo de las ventas era 1.000 millones, o sea que hubo una diferencia de 14,55 millones. Aquí está una comparación, aquí tenemos el mapa solamente en la parte de Chile, aquí tenemos país Chile, tenemos entonces la meta de venta era de 5.000, el objetivo era de esta meta de ventas, debe actualizarse porque esta es la meta de, aquí está la meta de ventas, perdón. Entonces, este fue el objetivo, lo que se logró de las ventas solamente de Chile, y acá el avance, por ejemplo, de las ventas. Entonces, acá tenemos solamente Chile. Si yo lo desmarco, fíjense que todo se actualiza y me muestra las ventas, por ejemplo, de México. Entonces, estos son los valores que corresponden a México, a Puerto Rico o a Perú. Y te dice, por ejemplo, cuánto era lo que estábamos esperando nosotros, por ejemplo, en este caso para Perú. Y la meta de venta era de 5.000 millones, de los cuales solamente logramos esta cantidad. Este fue el objetivo que teníamos, y este fue las cantidades, por ejemplo, que se vendieron. Y
nuevamente tenemos toda la información. Ahora, vamos a ver cómo se construyen esos KPI, donde yo veo que estos elementos aparecen todos dentro de una tarjeta. Vamos a construir una tarjeta que pueda representar varios elementos a la vez. Los pasos para crearla son los siguientes. Vamos a irnos primero, vamos a irnos al menú contextual insertar. Nos vamos al menú contextual insertar. Okay, insertar, ¿ok? Y ahora, en insertar nos vamos a precisamente a insertar elementos, y vamos a usar una forma. Vamos a crear una tarjeta vacía. Vamos a irnos a forma. No vamos a usar este objeto interactivo tarjeta, sino que vamos a construir la tarjeta nosotros. Entonces, en forma, voy a utilizar, para construir una tarjeta, voy a utilizar un rectángulo. Voy a usar un rectángulo. ¿Ok? Acá está el rectángulo que se dibujó y vamos a empezar a darle forma a este rectángulo. Primero que todo, este rectángulo tiene que ocupar un espacio, cierto espacio. Y digo, mira, esta tarjeta tiene que estar, por ejemplo, este va a ser el espacio para esta tarjeta. Y va a depender, pero para pues, que veamos viendo lo que vamos a hacer, vamos a colocarlo más grande. Ok, entonces vamos a darle en este caso la apariencia. Como esto no es un objeto interactivo aún, vamos entonces a darle un estilo, por ejemplo, el relleno. Igualmente aplica del formato, ¿ok? Y la forma no la vamos a cambiar, va a ser un rectángulo y vamos a cambiar el estilo. En el estilo, fíjense que aquí tenemos el color, por ejemplo, de esa tarjeta y yo le voy a colocar, vamos a ver acá un momento, vamos a colocarle en el estilo, va a ser un azul pero más transparente, por ejemplo, y ese color azul lo voy a cambiar por otro, por ejemplo, por este, pero más transparente. Aquí tenemos entonces el color de fondo de la tarjeta que vamos a crear. Aquí tengo entonces el color de fondo y vamos a ver entonces qué más elementos. En general, a esta tarjeta le vamos a dar un título, vamos a colocarle una barra para el título. El título lo vamos a utilizar para colocar el nombre del indicador y entonces colocamos acá título, o sea que la tarjeta va a tener título, lo despliego y aquí voy a colocar el nombre de ese título, o sea, el título para la tarjeta. Y vamos a colocarle, por ejemplo, este comportamiento de venta. Vamos a colocarle comportamiento de ventas netas, ¿ok? Comportamiento de ventas netas. Por ejemplo, es el nombre de ese indicador, comportamiento de ventas netas. Perdón, aquí vamos a colocar netas, ¿ok? Eso lo quiero yo centrado, lo quiero en negrilla, tamaño de la letra un poquito más grande, ¿ok? Eso tenemos la cinta, ¿ok? Ese es el texto. Ahora la cinta del indicador vamos a cambiar de color. Tenemos el título, vamos a buscar acá el texto, título, color del texto, color de fondo. Vamos a colocarle un color de fondo distinto. Entonces, color de fondo, vamos a colocarle que el color de fondo para la cinta va a ser este mismo violeta, pero más oscuro. Por ejemplo, este. Y como le estamos colocando el color de fondo más oscuro, el texto entonces lo vamos a cambiar de negro y lo vamos a colocar en blanco. Y acá tenemos entonces ya el formato de la tarjeta, que fíjense que lo podemos desplazar a cualquier parte, ¿no? Entonces la tarjeta va a ser uno de los indicadores. Entonces, ¿qué hacen los usuarios? Cuando dicen, wow, ¿cómo hacen para colocar aquí entonces una imagen sin fondo y colocan la gráfica y valores? Lo que hacen es lo siguiente, ya tenemos nuestra tarjeta y aquí quiero ver el comportamiento histórico, por ejemplo, de las ventas. Entonces, lo que hacemos es que voy a dejarla por aquí la tarjeta y vamos a crear una gráfica ahora, un objeto gráfico. Entonces, vamos entonces en los objetos visuales, ya desmarqué la tarjeta y voy a escoger, por ejemplo, una gráfica de línea para representar unas ventas. Aquí está la gráfica. Esta gráfica se supone que va a ser parte de la tarjeta. Esta gráfica, en el eje de las X, vamos a ver las ventas por fecha de pedido en el eje de las X y en ese desglose lo vamos a dejar solamente en año y mes. Vamos a dejar trimestre y día, lo vamos a quitar. El valor que vamos a representar es precisamente las ventas netas en el eje de las X. En el eje de las Y, perdón, entonces vamos a colocar venta neta, que sería neto, lo vamos a colocar en el eje de la Y. Y acá tenemos entonces la gráfica que queremos mostrar. Esa gráfica yo la voy a ir ubicando porque eso va a ser parte de la tarjeta y ella tiene que ir en esta ubicación. Por ejemplo, acá
pero vamos a ir acomodándole, dándole formato al objeto visual. Entonces nos vamos acá arriba, dar formato al objeto visual, y acá entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a apagar este título. En general, apagamos el título. Uno. Segundo, la tarjeta tiene fondo. O sea que al gráfico le vamos a quitar los efectos, le vamos a quitar el fondo. Fondo, transparencia 100%, para que él tome el color de fondo de la tarjeta. ¿Se dieron cuenta? Pueden dejarlo con las escalas. Va a depender de cómo quieran ustedes visualizarlo. Bueno, podemos hacer algo. Pues si quieren dejar la escala, más o menos yo voy a dejar la escala, pero quiero resaltar cada uno de los puntos de la gráfica, o sea, los marcadores. Entonces, dar formato de objeto visual y me voy a ir a marcadores. Quiero marcadores para cada uno de los meses. Y esos marcadores, si despliego, puedo indicar, por ejemplo, el color del marcador y la forma. Por ejemplo, la forma, el tipo, no lo quiero en círculo, sino que lo quiero con un cuadro. El color del marcador lo quiero, por ejemplo, con un color que me resalte más, por ejemplo, en rojo. Y acá tenemos entonces la gráfica. Tenemos la gráfica donde tenemos entonces el comportamiento de las ventas. Fíjense que la gráfica está dentro de la tarjeta. Y acá vamos a colocar el KPI, por ejemplo, el valor que yo quiero mostrar, por ejemplo, de cuánto fueron las ventas netas totales. Y acá el usuario puede revisar cómo fueron las ventas en cada uno de esos meses, de esos años. Entonces, vamos a entonces ahora, desmarcando la tarjeta, me voy a buscar entonces una tarjeta básica. Voy a buscar una tarjeta básica, aquí la tenemos, tarjeta. Voy a agregar una tarjeta, acá está. Y esa tarjeta, voy a colocar el valor a mostrar. Van a ser las ventas netas. Es un valor único que se muestra dentro de una tarjeta, como lo vimos anteriormente. Entonces el campo que vamos a mostrar es el neto total. Y lo vamos a colocar en campo. Entonces esto va a ser neto, que es el campo de la tarjeta, neto. Acá está, este es las ventas netas. Y yo esa tarjeta la voy a disminuir de tamaño porque ya va a ser parte de la tarjeta principal. Y entonces, por ejemplo, este va a ser el tamaño. Y ahora voy a darle formato a ese objeto visual. Primero le voy a quitar el título de fondo. Dar formato al objeto visual. Etiqueta de categoría para que no aparezca este título acá, y acá tenemos la tarjeta. La tarjeta la voy a mover acá como parte de la tarjeta que estoy componiendo, ¿ok? Para que no se monte encima de la gráfica, la voy a colocar acá. El valor, la escala, recuerden que es en dar formato al objeto visual. Valor del globo. La escala, mostrar unidades, las puedes mostrar en miles, millones, billones, mil millones. Yo voy a mostrarla, por ejemplo, en millones. Estas serían las ventas en millones. La cantidad de ventas en millones fue esta. Lo dice que son en millones. Ahora, para quitar el fondo, nos vamos a generar efectos, fondo, transparencia al 100%. Y acá tenemos un ejemplo de una tarjeta. Entonces, ahora lo que tengo que hacer es, claro, dependiendo del espacio que yo tenga disponible, entonces ir ajustando. Entonces, mira, la tarjeta es muy grande porque yo tengo un espacio reservado para mostrarla. Y ese espacio no puede pasar de esto que tengo acá, de este tamaño, por ejemplo. Entonces, en base al espacio que yo tenga disponible, voy ajustando entonces los diferentes elementos. Entonces, bueno, mira, la tarjeta va a usar este espacio. Entonces, este objeto que es la tarjeta que tiene el valor de las ventas netas, que sería esta, tendría que cambiar el tamaño de la letra, dar formato de visual, valor del globo, y de 45 lo voy a bajar a 24. O sea, aquí tenemos el monto de las ventas en millones. La gráfica también, entonces tengo que redimensionarla. Se le mira, pasa que para mostrar la gráfica tengo solamente este espacio, ajusto el espacio que tengo para representar la gráfica, y acá sí puedo entonces dejar solamente la gráfica y quitar los títulos, ya que el espacio es muy pequeño. Entonces marco el objeto gráfico, dar formato de objeto visual, le digo, no me muestres el eje de las X, así me ahorro este espacio, no me muestres el eje de las Y, para que no muestre este espacio, y no ese eje secundario también quítalo. ¿Ok? Entonces, de esta manera que aquí tenemos la gráfica, pero sin más, parecía la del KPI que tenemos acá, pero fíjense que aquí la construimos
de acuerdo a cómo yo quería que se comportara. Y entonces esto es lo que hacen muchos usuarios para representar esa tarjeta, que ahí se pregunta de cómo la hicieron. La construyen. La construyen. Fíjense que esta gráfica yo la puedo cambiar. Es decir, ajá, pero no me la muestran en línea. Vamos a usar mejor una área para que se parezca al KPI original. Y esto sería entonces las ventas. Y esos marcadores no sean tan grandes, porque bajamos la gráfica de tamaño. Entonces lo que hacemos es que marcamos la gráfica, dar formato al objeto visual. En los marcadores vamos a cambiar el tamaño del marcador, que está en 5 puntos. Y vamos a colocarlo en 2, por ejemplo. En uno, aquí está en uno. Entonces, ahora sí tenemos una gráfica, fíjense, aquí tenemos entonces la tarjeta que puedo ahorrar espacio si la llevo hasta acá y así la gráfica puedo colocarla un poco más alta. Ahora sí, acá tenemos entonces nuestra tarjeta de KPI construida por nosotros. Y claro, yo puedo agregar un objeto PNG que no tenga fondo y puedo hacer espacio y colocar aquí entonces una imagen que represente algún elemento, por ejemplo, dentro del KPI. Pero esto es en esencia lo que hacen los usuarios. La tarjeta las crea. Y yo esto lo puedo reutilizar, porque yo puedo ahora usar todos estos elementos que están acá. Yo puedo marcar todos estos elementos, ¿ok? Y lo que puedo hacer es que los duplico. Okay, voy marcando entonces, digo, mira, esta tarjeta ya la voy a duplicar, entonces control C y control V, y puedo entonces ahora llevármela y crear una segunda tarjeta con otro indicador diferente. Por ejemplo, acá lo que tengo que hacer ahora es en el estilo, para diferenciarla de esta, entonces el color de fondo ya no va a ser este, sino que el color de fondo va a ser, por ejemplo, eh, una tonalidad de azul, que el título, ya el título no sería de ese color, sino que muy en general, y en título, ahora busco un color oscuro para el título de esa, aquí está, y ya no sería comportamiento de las ventas, en general título, sino que acá entonces vamos a colocar, por ejemplo, aquí en vez de comportamiento de las ventas, como tenemos nosotros las ventas por ejemplo, unidades vendidas, unidades vendidas por categoría. Entonces aquí digamos el comportamiento de las unidades vendidas por categoría. Y acá lo que fíjense que estoy reutilizando, no es tan, o sea, no es tan lento construirla porque yo puedo reutilizar, por ejemplo, esta gráfica, la gráfica que es la que tengo acá, vamos a esperar que tomarla, que ya vamos a tomar esta gráfica, la copio, control C, control V, y la voy a llevar entonces a la nueva gráfica, igualmente la tarjeta, control C y control V, y la voy a llevar para acá. Esta tarjeta la vuelvo a ajustar donde estaba, y ahora tenemos entonces, colocarla donde estaba alineada acá, y esta la vamos a subir. Entonces lo que tenemos que cambiar son los valores, fíjate, son las unidades. Entonces en la tarjeta donde muestra el indicador, lo que vamos a hacer es que no va a ser la suma de netos, sino que aquí va a ser la suma de la cantidad en el campo a mostrar en la tarjeta. ¿Okay? Aquí me dice que es 1.000.000 y lo que voy a hacer es que en la escala voy a colocarlo sin escala de resumen, sino que voy a mostrarlo acá sin ningún tipo de resumen para que muestre todas las unidades completas. Y aquí están las unidades que se vendieron en general. ¿Okay? Entonces las unidades vendidas y el comportamiento de la gráfica no va a ser por la suma de netos, sino que va a ser basado en la cantidad. ¿Ok? Son las cantidades. Y para diferenciarla de la gráfica del lado izquierdo, de hecho aquí está marcado un elemento, por eso aparece todo segmentado. Vamos a ver acá que no aparezca nada marcado. Ahora sí. Y para diferenciar esta gráfica de esta, entonces esta la vamos a colocar en forma de columna, ya que me dice cómo fueron las ventas, por ejemplo. Lo único que esta, como está el mes, me lo va a mostrar con una barra de desplazamiento, que es lo que no queremos. Entonces, vamos a representar entonces esta, vamos a representarla solamente a nivel de año, o sea, las ventas por año. O sea, aquí estaría entonces las unidades vendidas por año en otra tarjeta también construida por nosotros. ¿Ok?
Continuando, vamos a utilizar entonces la parte inferior para unos indicadores, por ejemplo, en forma de tabla. Voy a colocar acá una tabla donde vamos a ver varios elementos a mostrar, ¿ok? Y vamos a ver algunas cosas adicionales. Por ejemplo, y para que dejemos una segunda tabla, vamos a utilizar esta región para mostrar las ventas por vendedor. Las ventas por vendedor en una serie histórica. Entonces, acá vamos a poder insertar una tabla. Entonces, acá nos vamos entonces a tabla. Entonces, marco tabla. Aquí tenemos entonces la tabla y vamos a ver las columnas que va a contener. Yo quiero ver las ventas por vendedor. Entonces, vamos a buscar acá. Tenemos entonces vendedor. Tenemos entonces vendedor. Entonces, vendedor acá. Está vendedor. Y aquí están los nombres de los vendedores. Y yo quiero ver las ventas totales de vendedores. Entonces, quiero ver las ventas totales de esos vendedores, que sería el total vendido por vendedor. ¿Está? Las ventas por vendedor. ¿Ok? Y quiero también crear un mini gráfico. Ahí, la vez pasada vimos un gráfico de formato condicional, ahora vamos a ver entonces una mini gráfica para ver cómo fue el comportamiento de las ventas en ese periodo de tiempo. Y vamos a hacerlo para cada uno de estos vendedores. Para eso voy a agregar la columna suma total por segunda vez, porque va a ser sobre las ventas. Entonces, el total lo voy a llevar por segunda vez acá. Dice que vamos a tener dos columnas y con el mismo valor. Entonces tenemos el total, lo vamos a llevar también, repetirlo en la columna y vamos a tener dos columnas con el total. Solamente que esta columna no va a ser una columna tabular. Yo voy a hacer un zoom del lienzo para que veamos bien dónde estamos trabajando. Estamos acá en esta tabla. Esta tabla me resume las ventas por vendedor. Acá están los montos facturados en histórico y acá está nuevamente, pero yo acá lo quiero convertir en un mini gráfico. ¿Cómo creamos un mini gráfico en la tabla? Así como el formato condicional que nosotros creamos. En este caso nosotros vamos a marcar en la lista de campos que agregamos en las columnas, la segunda columna, la que yo quiero que aparezca como mini gráfico. Claro, esa mini gráfica va a ser en una serie temporal. Entonces, este es el campo que agregamos acá. Observen que en la parte derecha de ese campo hay una lista desplegable. Acá lo tenemos como una flechita que apunta hacia abajo. Vamos a desplegar las opciones de ese campo. Y fíjense que aquí dice quitar campo, cambiar nombre del objeto, mover, agregar un mini gráfico. Vamos a agregarle un mini gráfico a esa columna. ¿A cuál columna? A la segunda. Mini gráfico. Va a abrir un asistente para poder crear el mini gráfico. Recuerden que un mini gráfico requiere una serie temporal. Entonces, ¿qué vamos a graficar? En el eje de las Y va a ser el monto facturado, la suma del monto facturado por vendedor. Ok, eso lo tenemos. Ahora lo que nos falta es indicarlo en qué periodo de tiempo. ¿Qué sería el eje de las X? O sea, el eje horizontal. Ok, donde vamos a representar la línea en un periodo de tiempo. Y acá aparece entonces el comportamiento en forma de una línea. Ok, entonces ahora acá le vamos a indicar que va a ser de la tabla ventas. De la tabla ventas va a ser por la fecha del pedido. Es la que me va a dar en este caso la fecha. Pero esa fecha, fíjense, si yo la dejo como está, la gráfica va a ser muy tupida porque va a ser fecha a fecha. Así que antes de colocar esa fecha del pedido, vamos a buscar el campo fecha de pedido y vamos a pedir que nos muestre una jerarquía de fecha. Así yo puedo decirle, las ventas en una jerarquía de fecha. ¿Qué quiero? Las ventas anuales, trimestrales, mensuales, diarias. Porque si no, la gráfica va a ser demasiado tupida porque tenemos ventas en varios países, en varios años, en varios países, de varias categorías de productos, de varios productos. Entonces vamos a resumirla. Mira, esas ventas las quiero por mes. Y ahora el eje de las X va a ser por mes. Y ahora sí, le digo crear. Y observen que la segunda columna de nuestra tabla ahora es una mini gráfica. Y acá la tenemos. Fíjense el comportamiento de las ventas mensuales. Claro que ya no necesito la columna por segunda vez, así que acá yo la voy a quitar y voy a dejar solamente las ventas totales y la representación en forma de un mini gráfico.
Y esta tabla voy a colocarla en el espacio que tengo reservado para tal fin, que es esta área de acá. Aquí tengo la tabla, ¿ok? Y vamos a darle un formato para que se pueda leer mejor la gráfica o por lo menos que tenga una mejor representación visual. Me voy a darle formato al objeto visual. Entonces vamos acá, dar formato al objeto visual. Fíjense que ahora tenemos un objeto mini gráfico dentro de la tabla, o sea que dentro de las propiedades de la tabla, aparte de las que hemos visto antes, ahora también va a haber la oportunidad de darle formato al objeto, al mini gráfico. Entonces aquí tenemos entonces objeto visual, valores preestablecidos. Estos son para el formato de la tabla. Pero recuerden que yo puedo colocar entonces la cuadrícula, que sería la tabla, el ancho, opciones, los valores. Si los quiero, por ejemplo, un poco más grandes, porque están en tamaño 10, los puedo colocar, por ejemplo, 12. Así se vería un poco mejor la tabla, en 12 o en 11. Aquí entonces ahora tenemos la tabla, fíjense que tenemos entonces, vamos entonces ahora con la gráfica. Estos elementos ya lo hemos hecho anteriormente ajustando una tabla, ¿no? Por ejemplo, podemos colocar que los títulos, por ejemplo, los encabezados de la columna estén en negrilla, ¿ok? Aquí tenemos los encabezados en negrilla. Si nos vamos acá, le podemos colocar entonces la segunda, podemos personalizar este campo y colocarle, por ejemplo, comportamiento. Y acá tenemos entonces suma de ventas, podemos colocarle total ventas, total ventas, total. Entonces, ajá. Ahora, el ancho de esta columna puedo ajustar entonces para que esta columna tenga mejor ancho. Esto lo hago directamente en la tabla y ahora sí vamos a enfocarnos en la gráfica. Entonces, dar formato al objeto visual. Dentro de las propiedades del objeto visual, que es donde estamos enfocados en este momento, vamos entonces a marcar la propiedad mini gráfico. Mini gráfico que no estaban en las tablas anteriores, pero ahora está activo dado que agregamos el objeto. Podemos escoger el tipo de mini gráfico, que puede ser línea o columna. Columna sería este, ¿ok? Serían los gráficos para indicar cómo fueron las ventas mensuales por vendedor, o puede ser en forma de línea, quizás un poco más llamativa. Y entonces vamos a configurar las líneas. El ancho de la línea, que está en un punto, podemos cambiarlo, por ejemplo, a 2 puntos, un poco más grueso. Podemos colocarle marcadores para diferenciar dónde hay un punto de inflexión de un mes a otro. Entonces, aquí está mostrar estos marcadores para cada punto. Entonces, cada punto o cada mes tendría un punto. En color de marcador, el color que yo quiero que aparezca, que tenga el marcador para mostrarme entonces de mes a mes cómo es el tamaño del marcador. Muy grande, voy a colocarlo, por ejemplo, tamaño 1. Bueno, voy a decir, deja reducirlo a tamaño 1. Ahí está. Creo que es el tamaño mínimo que puede representarlo. Voy a ajustar un poco el ancho de la fila, marcando la tabla, dar formato al objeto visual, totales, valores, encabezado de columna. Tenemos el total está en negrilla, mini gráfico. Vamos a colocar aquí un formato en valores preestablecidos. Hay uno que se llama, por ejemplo, un tipo de tabla dispersa, comprimida. Esta sería dispersa. Quizás tiene más espacio para mostrar, pero requiere que bajemos con la barra de desplazamiento para ver entonces el comportamiento de las ventas, para así el usuario puede entender mejor entonces la tabla. Entonces aquí tenemos hasta ahora lo que construimos con respecto a los vendedores, que es colocando ahora un mini gráfico para representar la información. Entonces aquí podemos ver el comportamiento de las ventas de cada uno de los vendedores. ¿Ok? No una gráfica de líneas, sino dentro de la misma tabla. Y recuerden que también podemos colocar en un formato condicional, por ejemplo, para diferenciar las ventas de vendedores, para también ver rápidamente cuál es el vendedor que tuvo más ventas, que también lo vimos en la clase pasada, que es el formato condicional. Vámonos a dar formato al objeto visual, vamos a bajar, vamos entonces a elemento de celda, vamos a aplicar a la columna suma total bolívares, vamos a aplicarle un icono que sea barra de datos. Barra de datos, y observen que automáticamente le coloco una barra de datos para representar ahora o visualizar
en cuál fue el vendedor con mayor venta y cuál fue el vendedor con menor venta, fíjense, comparándolos entre ellos, y aquí está el comportamiento entonces de cada una de sus ventas en forma mensual. Como dejamos más espacio en la altura de las filas para observar mejor la gráfica, por eso requerimos por el espacio limitado que tenemos, requerimos de un scroll para mostrar la información. De hecho, la línea o el espacio que tenemos disponible sería hasta acá para mostrar los datos. Y ahora sí tenemos entonces el comportamiento de las ventas, y recuerden que todos estos elementos también se filtran. Ok, pero limítame estas ventas de los vendedores, que en total ahora son 38 mil millones, pero limítalas solamente a México. Marcamos la bandera de México y fíjense automáticamente cómo todo se actualiza, incluyendo también las ventas a nivel de vendedor. ¿Ok? Para mostrar solamente las ventas de México, que eso era Perú, perdón, ahora sí México o Colombia, y vemos que todos los gráficos se actualizan. Y si lo desmarcamos, aquí tenemos entonces nuevamente el total completo de las ventas o las ventas de Brasil. Brasil está marcado fondo negro, y entonces vemos entonces que todo se actualiza para mostrar solamente en este caso las ventas de Brasil. Y si desmarco, tenemos entonces nuevamente las ventas generales de toda la empresa en forma histórica. ¿Okay? Ahora eh, vamos a seguir viendo otros elementos para representar la gráfica, las tablas. Y ya tenemos entonces tarjetas para nuestros indicadores o KPI, vimos los mini gráficos, también entonces vimos cómo representar entonces las banderas que sirven, no solamente para mostrar botones. Yo puedo crear una tabla, fíjense, yo puedo crear una tabla donde el nombre del país no sea un texto, sino que sea la bandera. Entonces una tabla que contiene varias columnas, yo puedo agregar que una columna sea la imagen. Y yo puedo agregar ahora dentro de una tabla en imagen, aquí está, por ejemplo, este es el país, y yo puedo agregar, bueno, vamos a ver las ventas por país. Quiero saber por país, que ya tenemos el nombre del país acá, que tenemos la imagen del país. Quiero ver, por ejemplo, cuántas fueron las cantidades vendidas. ¿Ok? Cantidades vendidas. ¿Ok? Aquí están las cantidades vendidas por país. También quiero ver, por ejemplo, el monto facturado total, el monto facturado. Entonces, fíjense que podemos ver indicadores basados en el país, ¿no? Y mezclando imágenes con datos numéricos, o en este caso datos numéricos o datos de fecha. Y acá tenemos entonces, por ejemplo, las ventas por país. ¿Ok? Eh, Fíjense, vamos a hacerlo, y no lo voy a hacer, solamente quería mostrarles cómo podemos hacer una tabla con países. Voy a quitar esta tabla y vamos a ver las ventas. Voy a quitar esta tabla que es para ilustrar. Voy a quitar esta tabla y vamos a hacer otras cosas acá para mostrar los indicadores. Entonces vamos a agregar aquí una tabla. Vamos a agregar aquí una tabla. Y esta tabla me va a mostrar, por ejemplo, varios elementos. Pero estos elementos se van a referir a los países, o sea, cómo fueron las ventas por país. Y eso nos va a permitir, de hecho voy a colocar un poco más grande esta área. O sea, que tengo aquí una pregunta. Ah, ok. Una pregunta que me dejó Víctor. Bueno, está bien. No me había dado cuenta que Víctor me dio un mensaje que tiene que retirarse. Bueno, continuamos entonces. Yo tengo pendiente entonces esta pregunta para respondérsela a Víctor. O sea, aquí tenemos entonces nuestra tabla. Esta tabla yo quiero agregar otros elementos también diferenciadores. Por ejemplo, como un ranking. Vamos a verlo. Vamos a ver cómo se crea un ranking. Para eso vamos a agregar una tabla, pero vamos a ver el ranking de ventas a nivel de país. ¿Okay? El ranking de ventas a nivel de país. Vamos entonces a agregar el primer campo. El primer campo va a ser el país. Acá tenemos entonces, aquí está entonces el país, ¿ok? De hecho voy a colocar un poco más grande las letras, de una vez valores de los valores, para que podamos ver bien lo que vamos a hacer. Porque están entonces los países. Ahora aquí están los países.
Y yo quiero colocarle un ranking. La otra columna va a ser las ventas por país. Las ventas totales por país va a ser la otra columna que vamos a colocar en nuestro objeto visual. De primera columna país, la segunda columna va a ser el total de ventas por país. Y tenemos entonces el total de ventas por país. ¿Ok? Ok, entonces, este, lo que pasa es que vamos a, fíjense, aquí las ventas son iguales. Vamos a hacerlo no con las ventas, sino con las unidades. Vamos a ver, porque quiero un valor que sea diferente. Vamos a hacerlo, por ejemplo, con las cantidades. Y las voy a colocar como segunda columna. Me interesa que las cantidades sean distintas. Entonces voy a olvidarme un momento del país. Voy a colocar la categoría. Categoría en columna. La idea es que tenga valores que se diferencien para poder sacar un ranking. Categoría, voy a ver las cantidades. Vamos a ver, aquí sí, aquí hay diferencia en las cantidades. Fíjense, tenemos diferencia en las cantidades. Vamos a hacerlo entonces en base a la cantidad. En base a las cantidades que despachamos de categoría, quiero sacar un ranking. ¿Ok? O sea, ¿qué posición tiene, por ejemplo, las ventas de bebidas con respecto al pescado? Un ranking. Entonces, vamos, ¿cómo se hace un ranking? Vamos a tener que crear una medida. Entonces, vámonos a, para crear una medida, recuerden, me coloco encima de la tabla, del nombre de la tabla donde quiero crear la medida. Sería en la tabla ventas. Botón derecho, nueva medida. ¿Ok? Esa nueva medida me va a abrir el editor para crear esa nueva medida. Recuerden, es una medida, una columna calculada para hacer la equivalencia a lo que es una tabla dinámica. Crear una columna basada en una fórmula. Eso es lo que vamos a hacer. Quiero una columna que permita, aquí está la medida. De hecho, bueno, después me acomodamos nuevamente la tabla. No sé por qué se cambió ahí, pero vamos a enfocarnos en la medida. Acá estamos en el editor de la medida. ¿Cuál es esta medida que quiero crear en este momento? Una medida que permite sacar el ranking de las ventas por categoría. O sea, y las ventas en base a las unidades vendidas. Entonces, vamos a probarlo. Entonces, vamos a colocar acá, ¿ok? Vamos a colocar acá la función DAX, que sería el equivalente a la función de Excel, pero en inglés, que permite agregar un campo que sea un ranking. Para eso vamos a marcar acá el nombre de la función. Ran, perdón, ran X. Este es el nombre de la función. Devuelve la clasificación de una expresión evaluada en una lista de valores y va colocándole como un valor de acuerdo al nivel de ventas por unidad. Eso es lo que hace el ranking. Yo quiero hacer un ranking de toda la tabla de ventas basado en la categoría. ¿Ok? Basada en la categoría de las ventas. ¿Ok? Entonces aquí cierro el paréntesis. Debo cerrar el paréntesis y decir, mira, quiero hacer un ranking de toda la tabla de ventas basado en la categoría. Coma. Y ese ranking de toda la tabla de ventas, resumiéndolo por categoría, se va a basar en el campo. Escribir aquí entonces ventas. Y el campo que va a calcular sería ventas. No, aquí en la tabla se llama ventas. Vamos a buscar acá. Pero aquí tenemos entonces la tabla ventas. Y vamos a corregir un momento. Aquí sería entonces el ranking all de la tabla ventas. Ahora sí. De la tabla ventas. ¿Ok? Específicamente de la categoría, coma, o sea, va a buscar y va a hacer un ranking basado o clasificado por la categoría, que es la tabla que tenemos. Pero el ranking va a ser un valor basado en un valor numérico. ¿Cuál valor numérico va a ser? Las cantidades facturadas, ¿ok? Por categoría. Entonces la función va a sacar un ranking basado en todos los registros de la tabla, clasificándolo por categoría basado en un valor numérico que se llama ventas. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a cerrar aquí, va un paréntesis antes de la coma,
que me dice que va a ser un ranking para todas las categorías basado en las ventas. Vamos a ver un momento la nomenclatura que esté correcta. Fíjate que me dice que hay un error. Esto puede ser, vamos a revisar acá. Entonces, acá voy a quitar este paréntesis y coloqué intermedio, pues supone que primero escribo la columna, cantidad y cierro en dos ceros de paréntesis. Vamos a cerrar cambiando aquí la nomenclatura de la función. Vemos acá, aquí tengo la medida, vamos a abrirla nuevamente porque esta medida tiene un error todavía. Acá permanece el error. Lo primero que voy a cambiarle es que la medida la voy a personalizar. La medida se llama ranking, que es ranking all, ventas, categoría, coma, ventas, cantidad. La idea es que este paréntesis debería ir acá y debería borrarlo de acá. Verificar un momento acá. Y este paréntesis no va. Sería all ventas final. Ahora sería